Génesis capítulo 37. El soñador. En este capítulo comienza la historia de José, que va a ser la figura principal en todos los 14 restantes capítulos de este libro, exceptuando solo uno. Su historia se divide de una manera tan tajante entre el periodo de su humillación y el de su exaltación, que no podemos menos de ver en ella un tipo de la historia de Cristo, que fue primero humillado y exaltado después. También nos muestra el destino de los creyentes que deben entrar en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. José se distingue de entre sus hermanos y por su confianza en Dios, su sabiduría y su fidelidad al propósito divino, es usado por Dios en la continuación de su plan redentor. En este capítulo se presenta un conflicto familiar entre José y sus hermanos. Esto se debía en gran parte a que su padre Jacob tenía una preferencia visible por José. Pero también José había sabido ganarse el amor de su padre por su conducta fiel y correcta. Jacob le regaló una túnica de colores que era señal de privilegio y posición jerárquica en la familia. Por esta preferencia paternal, José se ganó la envidia de sus hermanos. Sus hermanos llegaron a aborrecerle más todavía cuando José tuvo dos sueños que simbolizaban que él iba a reinar sobre ellos. Pero Jacob meditaba en ello. Él sabía la forma en que Dios trabajaba. Él estaba consciente de que el Señor podía elegir al hijo menor para gobernar sobre el mayor y que Dios podía declarar su elección anticipadamente por medio de una profecía o de un sueño. La escena del primer sueño es agrícola. Tal vez esta sea una pista que nos hace ver la forma en que José alcanzaría la autoridad sobre sus hermanos. Su manojo de grano estaba derecho, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el de él. La escena del segundo sueño es celestial. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. En las culturas antiguas, esos símbolos astronómicos representaban a los gobernadores. Entonces, el sueño anticipaba simbólicamente la supremacía de José sobre toda la casa de Jacob. La elección soberana de Dios de un líder a menudo provoca los celos precisamente de aquellos que deben someterse. En vez de reconocer la elección divina, sus hermanos hicieron planes para buscar la forma de destruirlo. Sus acciones, aunque precipitadas por la creencia de que ellos eran los que deberían gobernar, precisamente son las que muestran por qué no lo podían hacer. Un día, cuando Jacob envió a José a supervisar a sus hermanos, se les presentó la oportunidad de hacerle daño. Cuando ellos lo vieron llegar, diseñaron un complot para matar al soñador e impedir que sus sueños se hicieran realidad. Rubén, tratando de buscar una oportunidad de salvar a José y hacerlo volver a su padre, convenció a sus hermanos de que no cometieran tal crimen y les sugirió que lo echaran en una cisterna, pensando que podría regresar a rescatarlo. Así que sus hermanos quitaron a José su túnica y lo echaron en la cisterna para dejarlo morir. Pero Judá convenció a sus hermanos que lo vendieran a una caravana de ismaelitas que iban de paso de Galaad a Egipto. Los ismaelitas eran descendientes de Abraham por la línea de Agar y los madianitas descendían de Abraham por medio de su concubina Cetura. El término ismaelitas llegó a ser el nombre que se daba a las tribus del desierto, por lo que los madianitas mercaderes también eran conocidos como ismaelitas. José fue vendido por 20 piezas de plata, el equivalente a 230 gramos, y llevado a Egipto. El tema del engaño resurge otra vez en la familia. Aquí Jacob fue engañado una vez más, y en esta ocasión por sus propios hijos. Estos tomaron la túnica de José
y la tiñeron con la sangre de un cabrito para engañar al patriarca y hacerle creer que José había muerto, devorado por alguna mala bestia. Jacob hizo un gran luto por la muerte de su hijo amado, rasgó sus vestidos y puso sobre sus lomos pieles de animales en señal de dolor y luto, y no quiso recibir consuelo. Es irónico que usara la sangre de un cabrito los hermanos, ya que Jacob utilizó precisamente el mismo tipo de pieles para engañar a su padre. El pecado cometido por Jacob años antes volvió a perseguirlo. La actitud de los hermanos de José también tendría que ser cambiada por Dios, o no podrían llegar a ser una nación. Entonces, aquí está el comienzo del sufrimiento de José, el siervo obediente. Dios iba a probar su carácter a través de la aflicción para que su tiempo pudiera ser exaltado. José fue vendido como esclavo a Potifar, capitán de la guardia del palacio del faraón. De la misma manera, Cristo fue vendido por uno de sus hombres de confianza. Fue traicionado por alguien que amaba. Y en esa traición nosotros hemos participado, pues cuando pecamos le damos la espalda a nuestro Salvador. El pecado es alta traición, porque es una ofensa en contra de aquel que nos ama con fidelidad y padeció los dolores de una muerte tormentosa por nuestra causa. Cristo es el José que hemos vendido cada vez que preferimos el pecado a obedecer su voluntad.